Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Soy Mauricio Dayú y esto es Sobran los Motivos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por darnos este tiempito, en la previa de lo que va a ser una nueva presentación, exitazo absoluto con El Equilibrista. Sí, increíble. Creo que es la función número 8 que voy a hacer en Rosario. Me pone muy feliz, estoy muy contento. Rosario me ha visto crecer durante todos los años. He ido desde a las salas más chiquitas hasta las más grandes y ahora superando la cantidad de espectadores, la adhesión del público rosarino, así que me pone muy contento. Me alegra el día saber que siempre me está quedando una función en Rosario. Ahora es el 21 de agosto. Sí, claro. Ahí en el Auditorio Fundación también, que es hermoso. Tenemos lindas salas de teatro, hay que decirlo. Vos sos un gran conocedor y también sos de la zona, ¿no? En realidad no vivías tan lejos, estabas ahí nomás en Paraná. Por eso me enorgullece más, porque viste que se suele decir quién es profeta en su tierra, ¿no? Cuanto más cerquita, cuesta más demostrar que uno puede hacer algo que valga la pena ver. Pero así fue de toda la vida. Pero se pone más lindo. Soy de Paraná, hice teatro en Santa Fe, llevé mis primeros espectáculos a Rosario como una plaza que había que conquistar. Rosario siempre tuvo un espectador muy exigente, que ve mucho teatro, que tiene mucho teatro local muy valioso, muy personal, muy original, con lo cual gustarle al público rosarino para mí es todo un mérito. Bueno, hay que decirlo de todas maneras que ha sido y sigue siendo un éxito internacional, porque venís también de agotar en Madrid, en Tel Aviv, y vas a volver, porque cuando pasa eso uno se queda como prendado, ¿no? de la cosa. ¿Qué tiene El Equilibrista que es tan internacional y al mismo tiempo tan íntimo? Yo creo que tiene algo que todos necesitamos, y es valorarnos de verdad, ¿no? Yo creo que el mundo, no solo nuestro país, nuestras ciudades, nos ningunean un poco, ¿no? La vida humana ha dejado de tener valor y la verdad es que yo no encuentro nada más atractivo, más increíble y más insondable que una persona. Y la relación de una persona con otro aún más todavía. Y eso es lo que valora el equilibrista. Nos valora cada uno de nosotros, bucea por la vida, por mi vida, pero al mismo tiempo para reflejar la vida de cada uno de los espectadores, ¿no? Es un espectáculo que está hecho mostrando una parte para que el espectador imagine el todo. Entonces la emoción o la conmoción que produce el espectáculo es personal, ¿no? Es una experiencia personal. Yo creo que eso no se está dando tanto. Me gusta esto de, no, claro, me gusta esto de la imaginación, porque me parece que uno cuando habla de, bueno, apelemos a la imaginación, a ser creativos tal vez con nosotros mismos, parece como que es un trabajo, pero evidentemente es un trabajo que nos gusta a todos, porque no se hace demasiado y no está bueno. Es como que nos dan todo siempre muy servido en los últimos tiempos, pero evidentemente ese trabajo está bueno y hay que ir ahí, ¿no? Hay que estar ahí, volver a ese origen de hacer ese ejercicio de la imaginación. Sí, tal vez el recurso inteligente que hemos logrado sin darnos cuenta con el equilibrista es que a ese trabajo se llega a través de la risa. Cuando uno llega divertido, no lo siente como un trabajo. Es Es una verdad, es experiencia que verdad. casi sin darte cuenta caes en el precipicio de la emoción y de ahí salís otra vez con la risa y vas y venís, y eso hace que a veces el público me diga que es un tsunami de emociones el espectáculo, como de todo el tiempo los va llevando
al borde del precipicio y vuelve, va y vuelve con la emoción, ¿no? Nada, bueno, son cosas que a veces pasan cuando uno trabaja mucho o cuando uno desea mucho algo. Yo creo que tiene que ver con el momento de la vida. Yo quería celebrar un poco esta vocación de casi 40 años ininterrumpidos, en la que todos me preguntan por cómo tenés tantas ganas de seguir, cómo tenés tantas ganas de hacer. Yo hice 2.753 funciones de Toc Toc, y cuando empecé a ser el equilibrista me subí a un éxito superior casi en cantidad de, de energía, de emociones, de responsabilidad, porque soy autor, actor, productor. Y muchas veces los colegas me preguntan, pero ¿cómo tenés tantas ganas? Y yo creo que está basado en esa necesidad del espectáculo. Tal vez por eso llega tanto y por eso logramos que se produzca lo que se produce, ¿no? Sí, por la vocación, por todo lo que estás mencionando, pero también porque te metes en un montón de personajes y te metes en tu propia historia. Y esa propia historia, en alguna partecita, evidentemente, vincula, empatiza al que está sentado. En algún punto, seguro, Sí, porque me parece que ahí está la clave del éxito de sí, esta pues, obra. sí, sí. Eh, la mezcla de esa elección tan vital, porque esta es una historia que yo viví concretamente, el corazón de esta historia, yo lo viví en Italia hace unos 25 años, cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, y nunca pensé que la iba a compartir con el público. También surgió de casualidad, porque teníamos un espectáculo con personajes masculinos, no había ninguno femenino, y en ese peloteo de dramaturgos, de ver qué le venía mejor al espectáculo, pensamos que la historia central de una mujer en la familia era fundamental por el rol que cumple la mujer en la familia, por lo que estaba pasando con la mujer en este momento, aunque fue hace 3 años esto, 3 años y medio. No estaba tan fuerte todo lo que pasa, pero ya lo presentíamos. Lo avisoraban, claro. Y yo no quería actuar de mujer, me parecía que al estilo del espectáculo no le iba. Y conté esta historia de una de las mujeres más importantes de mi vida, que tiene que ver con mi madre, con mi abuela, y nos conmovimos los tres y dijimos, es esta la historia, es esta, tenemos que lograr eh, dramatizar esta historia, porque yo no la tenía escrita, la sabía, digamos, la contaba porque la había vivido. Es así, Mauricio. A ver, ¿quién no tiene una mamá, una abuela, una tía o alguien en ese camino de su vida que cumple ese rol, ¿no? De maternar de alguna manera, que le significan un montón de cosas y con ellos también un montón de mandatos, como te pasó a vos? Porque también hay que contarle a la gente, buceando en tu vida, si no vieron El Equilibrista, pero, pero sí tratando de reflejar un poquito lo que fue tus inicios, qué difícil para vos fue decirle, me imagino, ¿no? Mamá, no quiero ir por los números, quiero ir por otro lado en mi vida. Sí, sí, fue toda una movida porque además de que era un deseo profundo de mi papá y de mi mamá, ya habían iniciado la cristalización de ese deseo. Mi hermano mayor que estudiaba medicina, el segundo que estudiaba arquitectura, el tercero que estudiaba agronomía. Yo venía a romper un poco toda esa concreción, ¿no? Y lo peor es que con mi concreción derribé a otros dos que abandonaron su carrera, ¿no? Mi hermana estudió ciencias económicas, dejó, y mi hermano estudió agronomía también, porque descubrieron que tampoco ellos tenían una vocación tan clara con esas carreras, que la estudiaban para cumplir con ese deseo familiar, ese mandato que mis padres tenían para hacernos mejores, porque en ese momento de la vida, en los 70, ser profesional era muy valioso, digamos, y era mucho mejor que no tener una profesión, sobre todo para trabajar, para ganar dinero, para tener continuidad. Evidentemente seguís
apelando a historias mínimas, como la película, porque escribiste un libro que se llama... ¿Cómo? Somos eso. Somos eso, claro que somos eso. Somos eso. Con Y apariencia gran cosa, pero no. Sí, claro. El libro, Alguien como vos, que debo decir todavía no leí, también apela a eso, ¿no? Sí, sí. Son todos momentos que viví, momentos que yo iba anotando en un cuaderno porque sentía que me habían enseñado mucho, que lo que había aprendido en esos momentos de mi vida habían marcado mi personalidad. Ya habían pasado los años y yo cuando tomaba alguna decisión me daba cuenta que la tomaba en función de esos momentos, de lo que había aprendido en esos momentos. Y los empecé a desarrollar, a grabarlos, grabarles el audio para escucharlos, para ver cómo sonaban. Y los empecé a compartir con gente cercana. Me empezaron a pedir otro y otro. Y al poco tiempo decidí ponerle imágenes a algunos. Empecé a trabajar con cineastas, con dibujantes, con caricaturistas, con, por ejemplo, Alejandro Bustos, que dibuja con arena. El Chango Espazú le puso música a uno, Lito Vitale a otro, y así fue. ¡Qué lindo! Que se editaba en Rosario. Mi sobrino Antonio Dayú fue el responsable de la edición de la mayoría de los relatos del ciclo, y eso generó que me llamaran de la radio para contarlos un relato cada semana, de un congreso de la lengua, para publicarlos en distintas revistas. Y Random House, una de las editoriales más importantes de habla hispana, me convocó para que en la Feria del Libro de este año presentara los relatos, así que le puse a Alguien como vos al ciclo porque yo creo que soy alguien como cualquiera, que solamente en algunas actividades, en algunos momentos, logro hacer algo particular, pero que vuelvo a donde no se puede dejar de volver, que es a uno mismo, ¿no? Hay un relato que se llama Ídolos, que es el momento en el que lo que yo consideraba cuando tenía 10, 12 años el mejor jugador de fútbol que había conocido, hace un gol muy puntual en el equipo de mi pueblo, de mi ciudad, y en la radio lo transforman en un ser de otro planeta. Hablan de alguien increíble que logró llevar como atada la pelota, eludiendo a los defensores para hacer el gol salvador. Y yo, ilusionado por eso, me fui al club de mi barrio a jugar al básquet, el deporte que yo jugaba, y empecé a tirar tiros desde lugares increíbles por si alguna vez me tocaba estar en el mismo lugar. Y en un momento, estando ahí practicando, ilusionado, se abrió la puerta del club y lo vi entrar al jugador. Se había terminado el partido, se había ido a duchar y había ido a hacer lo que hacía siempre, se fue al club, a charlar con los amigos, a compartir cómo había sido el partido. Y yo no podía creer, ni los que estábamos ahí podíamos creer que estábamos viendo entrar al ídolo inalcanzable por la radio, entrar a pocos metros nuestros. Y yo ahí descubrí que eso es triunfar, ¿no? Ser un tipo común que un día puede más que los demás. Dimos vuelta el Hospital Español. Ahora con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene.
Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Yo creo que sos como, Mauricio, un peregrino, ¿no? Que va llevando primero por nuestro país y después por afuera, ¿no? Por otros lares, por otros lugares que por ahí hasta culturalmente son tan distintos a nosotros, pero que en esencia evidentemente no, porque llevas tus historias, que son las tuyas realmente propias, de tu Paraná natal, a otros lugares, como un peregrino contando sus historias, que evidentemente, bueno, del otro lado pasan en algún punto lo mismo. Qué loco, porque te fuiste de Paraná, pero sin saberlo tal vez volvés todo el tiempo con tus historias a Paraná. Sí, yo siento que no. Bueno, es algo que ya alguien dijo, ¿no? Yo no me fui de, sino que me fui a. Yo me fui a poder desarrollarme a otro lado, pero no me fui de Paraná, digamos, yo sigo siendo. Pero es que yo creo que no se puede dejar de ser. ¿Viste cuando te felicitan y te dicen gracias por ser como sos? Y digo, ¿y cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser otro? Es una tarea complejísima. Sin embargo, pareciera que hay mucha gente que cambia y forzadamente y el otro lo invierte, ¿no? Sí, absolutamente, pero es finito eso, Sí. me parece, ¿no? Es finito. Con lo que vos decías recién, me hiciste acordar que en Tel Aviv, llegando al teatro, salieron de un restaurante 3 o 4 personas que estaban adentro porque me vieron pasar, y uno de ellos me decía, ¿dónde encuentro el relato de tu papá el vendedor? Nosotros somos familia de vendedores, yo lo vi una vez y lo quiero volver a ver, ¿cómo hago? Y me maravilló que conocieran en Tel Aviv a mi papá por ese relato que yo escribí. Es un relato que está en es un YouTube. homenaje de alguna manera. Sí, que se llama Confianza. Es un relato previo a cuando yo dejé la carrera y decidí ser actor. Para poder ser, él me invitó a trabajar con él. Él era vendedor, para que juntara algo de dinero y me pudiera ir a Buenos Aires a hacer lo mío. Y me enseñó cómo había que vender, me dio una lista de precios, un portafolio, y antes de entrar a ver al primer cliente me dijo, no nos podemos ir de acá sin venderle 500 cajas. Y cuando nos sentamos frente al cliente le empezó a charlar de política, de fútbol, de las vacaciones. Y yo estaba con la lista de precios y el portafolio para poder decirle 500 cajas, tal precio. Y entró la secretaria del cliente, le dijo que teníamos que ir terminando porque había otros proveedores. Entró la esposa del cliente a mostrar la libreta de calificaciones a mi papá. Ellos siguieron charlando, los tres, de los chicos, de la escuela. Y cuando ya nos estaba acompañando afuera el cliente, yo bajito, sin que me viera, le decía, papá, la venta. Nos estábamos yendo sin hacer lo principal, lo que él me había dicho que teníamos que hacer. Yo decía, le agarró amnesia, mi papá se olvidó. Y cuando nos subimos al auto, mi papá puso primera, bajó el vidrio y le dijo, te anoto 500 cajas, José, te lo mando por Transportes El Caballito. Y José asintió, sí, Miguel, sí. Y yo dije, mi viejo es un genio. Y sentí que ahí lo había conocido todo. de verdad. Claro. Ahí lo conocí de verdad. Digo, este es mi viejo. Por eso hace esto. Bárbaro. Y esa historia mínimas. Esas son las historias mínimas. Sí, por eso te lo contaba. Me hiciste acordar cuando hablaste de llevar las historias afuera, a otros países y encontrar el mismo reconocimiento. Claro, pero la estás peregrinando. Me sale decir esa palabra, porque como que vas caminando, ¿viste? Pueblo por pueblo, como en otros momentos, o en otras épocas, a otro ritmo, porque hasta tu relato tiene otro ritmo. Y sin quererlo, porque yo creo que no lo haces a propósito, vos sos, como acabas de decir, sin quererlo, ponés en ese ritmo al que está, en este caso, del otro lado, yo, por ejemplo, y muchísima gente que nos ve en Sobre los Motivos,
Entonces, en este momento, estamos entrando a este ritmo que vos nos estás llevando. Y está buenísimo, porque además vivimos a un ritmo tan frenético que no nos frenamos justamente a ver nuestras propias historias mínimas, que son las que nos han construido hasta el momento. Que son tan importantes, Mauricio. Sí. Ojalá le dejemos un poquito hay una semillita a todos los que nos están escuchando y están compartiendo este momento, y que por supuesto en el Equilibrista, bueno, van a ir nuevamente. Es un éxito descontable, y a descontar ya que es exitazo. Quiero preguntarte, ¿qué te ha dejado la tele? ¿Qué te ha dejado el cine? Porque evidentemente sos un animal del teatro, y amás profundamente el teatro, pero ¿qué te ha dejado el cine y la tele, si lo podés resumir? Mira, aprender a trabajar en tele para mí fue una experiencia hermosa. Cuando yo estaba parado, yo hice casi 7 años seguidos. Durante todos los días me levanté con un libro para grabar en Canal 13, y muchas veces a la tarde, cuando se prendía la luz roja, yo sentía que esa luz se había prendido para grandes actores, para gente que yo admiraba, ¿no? Y no sé, para Bianco, para Olmedo, para Osvaldo Miranda, para, no sé, los que yo veía cuando era chico, para Alberto Argibay. Y yo decía, ahora estoy yo acá, y yo trataba de estar a la altura, y pasé momentos preciosos trabajando en la tele, a pesar de que creo que nunca me dieron un rol con posibilidades, porque yo siempre hice los papeles que otros actores rechazaban. Pero para ¿Qué mí... rol te hubiese gustado? ¿O te gustaría? Hablemos en No, presente. bueno, a ver, cuando uno admira el trabajo de un actor, es porque el autor, la producción y el director pensaron en cómo hacer para que ese rol se pueda destacar y pueda llegarle al corazón del televidente. En el caso de los roles que yo hacía, eran roles pensados para sostener o personajes difíciles de hacer, o situaciones de alternancia del protagonista. Si vos no estás en la escena fundamental, el público no advierte tu trabajo. Si no está pensado lo que vas a hacer para llegarle al espectador, es imposible llegarle. Yo hice lo que pude, lo mejor que pude, casi te diría con huesos que me tiraron, ¿no? Pero no lo cuento como algo, como una característica, como algo que ocurrió, que fue más allá de... Bueno, por eso, a ver, pero pensando en la foto actual o en No la es que que me vendrá, falte ¿qué te algo. gustaría? No, pero ¿qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves? ¿En qué rol, tal vez? ¿O sería demasiado como condicional, sin tener una estructura de producto? A mí me gustaría hacer en la pantalla algo que refleje mi vida, algo que refleje lo que yo siento, lo que yo pienso. Yo hago teatro para hacer sobre el escenario lo que no me animo a hacer en la vida. Yo haría en el cine o en la tele algo que refleje este deseo que tengo, o a ver, tengo como un pensamiento que no se me olvida nunca, y es que el mundo puede ser mejor, las personas podemos ser mejor, que la vida nuestra de cada día no puede estar acomodándose en la incomodidad, sino que tenemos que llegar a la plenitud, que todos pasamos por la vida para alcanzar lo más alto de cada uno de nosotros. Y nos quedamos en lo más bajito, teniendo sueños imposibles que, si se nos cumplen, no nos llevan a ningún lado. Me encantaría reflejar eso para llegarle a mucha gente, y que seamos muchos más los que podamos hacer fuerza para que esto... la vida pasa rápido, lo tenemos que hacer en el camino, en el transcurso. No es que un día el país va a ser mejor, un día nuestra vida va a ser mejor. No, tiene que ser hoy, tiene que ser cada día, ¿no? Tal Sí, cual. sí. No sé si será por mi edad, que cumplí 45, pero lo que me estás diciendo a mí me calza perfecto, y es un mantra que me vengo repitiendo hace semanas. Algo tan Claro. simple como eso, o sea, el país, el mundo, tal vez no vaya por los carriles nunca que nosotros queremos, pero nosotros podemos hacer un mundo mejor a partir de nosotros, ¿no? Es que somos libres y no nos damos cuenta. Sí. Nos vamos atando en la diaria.
el condicionamiento social nos lleva todo el tiempo hacia lugares que se alejan de lo que sentimos, de lo que pensamos, no cotiza en el mercado lo que siente cada vez más. Cuando uno va a decir lo que siente, dicen, bueno, eso llevarlo a tu terapeuta. Sí. No, como que no, y al revés, sí es lo más importante de todo. Claro, tal cual. Nos encontramos con alguien a charlar y se nos va la primera media hora contándonos lo que dicen, que están diciendo, viste, que dijeron, viste, que ahora, viste, que parece que... No, claro. Y se termina el más, encuentro y no nos no. preguntamos lo esencial, para qué nos encontramos, cómo nos sentimos, Claro. qué queremos, qué nos pasa, ¿no? Bueno, así estamos. Contame un poquito, muy breve, tu rol como director en Inmaduros, cómo te sentiste y de paso de algo tal vez un poco más profesional, a algo muy íntimo, tu rol de papá. Bueno, dos cosas que no había hecho demasiado. Nunca había dirigido muy poco y si se diera volvería a dirigir ya mismo. Y tener un hijo fue algo que yo creía que no me hacía falta, que no necesitaba, y cuando llegó me di cuenta que me faltaba lo principal. Dos cosas que me encanta hacer, volvería a dirigir en breve, por lo bien que la pasé dirigiendo, y disfruto día a día la vida de mi hijo y esto de ser padre, aunque no me considere demasiado bueno. La última, ¿qué Sí. le dirías a ese chico que se subió al cole y que se fue a, bueno, la gran ciudad? Y que lo fue a despedir los amigos y que tuvo ese contexto tan Qué fuerte suerte, emocionalmente. le diría qué suerte que te escuchaste, qué suerte que te tuviste fe, qué suerte que no flaqueaste, porque si no hubiera sido así, mi vida hubiera sido muy feliz. Nadie tiene que alejarse tanto de lo que siente, nadie tiene que alejarse tanto de lo que quiere, y todos tenemos que buscar ese caminito que nos acerque a ser lo más parecido a lo que creemos que tenemos que ser. Gracias, Mauricio, un placer. Un beso grande.